Y esto hasta cierto punto me ha limitado porque sí que es verdad que si coges las canciones que yo hago, pues son como una chapa así muy tristona, ¿no? Y dices, bueno, pues igual podías escribir también sobre cosas un poco alegres. Estoy en proceso. Luego ya he ido como escribiendo por placer, ¿eh? Pero al principio fue una necesidad absoluta. Sí, yo también en el inicio, así como donde surge como el germen de que yo esté escribiendo, viene por experiencias dolorosas también. Pero así hoy en día, pensando en lo que nos has planteado de la cotidianidad y el día a día, lo que más me ha venido y que asocio con escribir es el vínculo que tengo con mi perra. Aunque tengo dos perras, pero una lleva solo un año conmigo, pero con la otra lleva toda su vida, 9 años, y la he visto casi nacer, la he visto parir. He estado con ella, bueno, yo vivo sola con ella, ella me ha visto también pasar por procesos muy dolorosos hasta donde estoy ahora y tenemos un vínculo muy fuerte y la verdad es que, no sé, solo mirándola, como yo también mucho de lo que escribo tiene que ver con la comunión con la naturaleza, ella me vincula también con eso, con esa parte de la naturaleza del mundo. Al final es un vínculo con un ser que no tiene lenguaje humano, no tiene palabra. Entonces, como que la poesía también toca mucho con eso, ¿no? Con dar, con lo que no sabemos cómo decir con palabras o ver hasta dónde puede llegar la palabra. Y a mí, ahora mismo, lo que yo creo que más asocio con mi voz poética es mi vínculo con mi perra. Bueno, no sé, a mí el día a día, de hecho, el mundo laboral a veces lo que me hace es me prohíbe la poesía. Llegas a casa tan cansada, tan harta de burocracia, tan esto que tendrías que a lo mejor ponerte a escribir para descargarte y no. Y para mí el gran amigo de la poesía es llevar una libreta encima y el transporte público. Cuando voy en tren a Sabadell, pues tengo ahí 40 minutos, una hora, y eso, más que... Porque a mí, por ejemplo, cuando siento un dolor muy grande, eso me bloquea, yo tengo ahí un nudo que necesita mucho tiempo para abrirse, y en cambio esta libreta en la que voy escribiendo lo que sea, es fantástico porque estoy conmigo, y ahí pues sí, se te puede fijar un verso que luego te está molestando, también cuando voy caminando por la calle, también recurro a pensar versos, que luego nunca escribo, pero sí que es es sanador para mí. Puede ser cosas que me han molestado, o cosas que una palabra que se me mete ahí, no sé por qué, hasta que de golpe sale en un poema, al cabo de cuando ya me había olvidado, escribo un poema y digo, mira, si esto lo he intentado meter en un poema 5 veces y no cuadraba y ahora sale. Entonces la cotidianidad a veces te quita el espacio y es buscarlo donde sea, y en mi caso en el tren. A ver, yo realmente hubo un tiempo en el que sí que podía escribir más, sí que unos meses atrás no tanto, por eso me dediqué un poco más a organizar los eventos, porque un poco desgraciadamente pues al final yo sabía que era muy complicado. Bueno, también es verdad que cuando eres joven pues tienes que decidir lo que quieres hacer en la vida, que me parece bastante mal porque eres joven y decidir lo que vas a hacer para siempre es un poco locura, pero bueno, claro, al final tú tienes que ir pensando hacia dónde te vas a encaminar. ¿Qué pasa? Que tú estudias y pues bueno, dices, pues voy a trabajar de lo que he estudiado. Pero ¿qué pasa? Que al menos el mundo en el que yo trabajo es bastante complicado tener tiempo libre como para dedicarse a fondo a algo que es complicado que te genere un beneficio, ¿no? Desde un principio. Entonces, claro, yo me encontraba en la situación de decir, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando o les pido libre para ir a hacer este evento que no me genera nada y me cuesta dinero hacerlo? Claro, al final entras ahí en una balanza que es difícil de equilibrar, pero obviamente siempre sacas tiempo y yo siempre lo he hecho porque es algo que necesito muchas veces. No solamente yo improvisar, sino también escuchar a otras personas expresarse y decir lo que tal vez tienen en su cabeza, y es muy importante sacar esos momentos, ¿no? Aunque tú creas que a lo mejor por la vida que tienes no tienes tiempo para hacerlo, sí que hay que buscarlo, porque ahí está, porque muchas veces, y más ahora con toda la tecnología que hay y todo, nos pasamos horas y horas que luego miras atrás y dices, no estaba haciendo nada. Pues ahí podrías realmente pensar en algo que te inspire o pensar en algo que quieres decir y que tal vez te lo estás guardando o reprimiendo, más que a lo mejor pues tal vez un lugar o un momento, sino rebuscar un poco y encontrar todo lo que tenemos, que es un artista muchas veces dentro.
Yo quería hacer un apunte, que es el tema este que has comentado de tienes que elegir y es para siempre. Yo creo que esto nos lo intentan meter mucho en la cabeza, de que tienes que escoger tu camino y que es solo un camino. No es verdad. No es verdad, o sea, es que no. Pero esto nos lo meten ahí a consciente y nos lo intentan grabar. Pero porque yo por mi parte creo que no es verdad, que no hay un camino. Al final muchas veces te lo intentan imponer, que obviamente te das cuenta que no es viable y que te apetecen hacer muchas cosas y que las puedes lograr hacer muchas veces, porque yo he querido hacer muchas cosas y las he logrado de diferentes ámbitos totalmente, porque realmente lo que yo suelo trabajar no tiene nada que ver con organizar eventos de improvisación, o sea, para nada. Entonces, al final... yo siempre he pensado que el aprender y conocer más te hace ser mejor que tal vez una posición que te dé un trabajo, una vida o lo que sea. Al final estar queriendo aprender todo el tiempo, y eso también me ha generado conflictos con personas, no tampoco algo mal, pero el decir es que no quieres, no estás interesado en aprender no estás interesado en saber más. Entonces, si llega ya a ese límite, yo o sea, no me da para avanzar hacia adelante. Yo sí que quiero descubrir, quiero aprender, y las personas muchas se quedan solamente en lo que un pensamiento o en lo que ya saben y no se paran a pensar qué hay más allá. Y eso, pues al final yo me intento rodear de personas que estén todo el tiempo buscando ese más y el ser más rico mentalmente cada día. ¿Puedo plantear una subpregunta? No, ahora ya estamos acabando. Ahora hemos acabado. Ahora, bueno, si quieres hacerte una pregunta ahora. Era como abrir un hilo, recogiendo que habías dicho tú antes que habías visto una evolución en lo que hacían los chicos, gracias a lo que hacéis las chicas. Pues quería preguntarle a los dos chicos raperos que tenemos aquí, pues cómo habéis vivido vosotros esta parte, ¿no?, de las mujeres en el rap. Si creéis que en vosotros, en gente que conocéis, también ha habido esa evolución. Creo que también siempre ha habido una parte como menos masculinizada entre los raperos hombres, pero bueno, que nos contéis también, pues, creo que hay como diferentes opciones y estilos. Entonces, ¿cómo lo vivís vosotros? No sé si tenemos tiempo. No, sí. Sin vergüenza. No, sin vergüenza ninguna. A ver, ¿cómo lo he vivido? Claro, yo también salgo de un entorno muy politizado donde no había raperos, todo el mundo era punky. Entonces costó empezar a hacer rap. Y luego costó más, bueno, aquí hay algunas mujeres también entre el público que también podían aportar su opinión, pero desde que yo empiezo mi militancia política en los 90 hasta ahora, las cosas han cambiado muchísimo. Ser anarquista o ser de izquierdas o ser X cosas hace 20 años o 30 años implicaba unas cosas que se ceñía mucho a simplemente lo que era el mundo del trabajo. Hoy implica cuestionarse muchísimas cosas más, y ahí ha habido una evolución que muchas veces no hacemos nosotros los primeros porque estamos en la posición cómoda y privilegiada. Entonces, claro, a veces te tienen que picar un poco a la cresta o pegarte una colleja para recordarte es una mierda que tengáis que hacer ese trabajo, pero gracias, porque mucha de la evolución que hemos podido seguir, si es que hemos evolucionado, a lo mejor no evolucionado una mierda yo, pero muchos de los planteamientos que me he podido llegar a hacer en la vida sobre la cuestión del patriarcado viene gracias a que hay gente haciendo un trabajo que se hace por necesidad, ¿no? Porque no queda otra. Y yo creo que hoy, el hip hop, realmente mucha gente la ha intentado también, y con esto quiero romper una lanza para defender esa cultura. Se ha intentado pintar siempre como algo muy machista y algo muy masculinizado, porque ha habido un interés en vender cierta estética o cierto mensaje, porque era más fácilmente monetizable, pero el hip hop, la mujer está presente desde el día cero, y creo que es algo riguroso y es algo honorífico, ¿no?, citar a tantísimas y tantísimas mujeres que llevan en la escena del hip hop desde el principio y que hoy, gracias a que ellas han sido pioneras, han abierto a que muchas más mujeres tengan al menos una referencia femenina. Pero sí que yo que sé, si yo... Sí, pero cítanos. Muchísimas, Erika Badu, Lauryn Hill, Queen Latifah, sí, muchísimas, Miss Melody... La gata. La gata.
esto ya es un poco más reciente, pero me refiero que claro, desde los inicios, de hecho la primera fiesta hip hop, ¿no? La organiza, es que era como una vuelta al cole en el año 73, la organiza una mujer, aunque el que pasó la historia fue su hermano, que era el DJ más conocido, ¿no? Pero... Sí, yo para apuntar como lo he visto, yo creo que sí que es una trayectoria que se han ganado a pulso las raperas con toda, contra viento y marea, y lo más interesante de todo que ha sido rompiendo también como un esquema en qué sería o qué tendría que ser el tipo de rap que hace una mujer, entre comillas, sino rompiendo todas esas barreras, igual que cómo sería una poesía también. Mierda, es poesía hecha al punto del cuerpo, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto bien interesante, ¿no? Que ese punto de cómo tendría que estar encorsetado el tipo de rap que hacen las mujeres también ha saltado con un pedazo de raperas mucho más hardcoreeras, otras raperas que igual les gusta cantar más, echar más melodía, otras que son más cuenteras, de todo. Entonces, toda esa pluralidad ahora es re rica. Lo que sí es verdad que todavía, pues, como con todo en la vida, queda un trecho por recorrer enorme. Bueno, pues quedaba una pregunta, pero no os la voy a decir, la voy a contestar yo mismo, porque ya he visto que soy muy feliz escribiendo y rapeando y todo, y preguntaban esto, no sé qué queríais ser. Yo como experiencia, como poeta o aprendiz de poeta, que siempre decía, solo los primos, ¿verdad? Siempre que le preguntaban, dice, soy aprendiz de poeta. También he de decir que cuando yo empecé a escribir letras, que era adolescente, 17, 18 años, yo no sabía que escribía poemas, escribía letras de canciones. Lo que hacía era, oía canciones por la radio o un disco y les cambiaba la letra, ya fuera de los Beatles, ya fuera de grupos musicales de aquel momento, o cuando hubo la nueva canción, no sé, Serrat o otros, cambiaba también yo las letras y intentaba cantarlas. Al poco tiempo ya se lo enseñaba a mis amigos, estudiaba entonces, se lo enseñaba a unos compañeros, dice, no, estos son poemas. Al cabo de yo me dijo que eran poemas, no eran muy sencillos, pero de esta manera que yo pensaba siempre que estaba escribiendo letras de canciones, a poco tiempo me había convertido también en escritor de poemas. Ahora, si alguien quiere de aquí decir alguna pregunta, en todo caso, Stage quiere decir alguna pregunta. Si alguien quiere decir algo, pues lo puede decir también, ¿no? No, yo en principio me he interesado especialmente a los poetas cuando hablamos de la competición, pero también lo ligaré, lo voy a liar con lo del hip hop, a partir de una frase, digamos, muy política, que es la que dice que la función crea el órgano. Entonces, cuando hablabais de las competiciones, a mí se me ha ocurrido que si alguien se prepara o prepara una competición, esto automáticamente le está marcando el instrumento, la forma, digamos que el arte que va a crear. Respecto al hip hop y al rap, la pregunta un poco en este sentido es como si naciera o fuera producto casi fatal de una situación social, por tanto un poco tan fatal como que los proletarios van a salvar el mundo. Es como si fuera una fatalidad, un poco ligando ese mismo concepto de que la función, lo que se va a buscar